Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En este vídeo vamos a ver la lección número 4 en nuestra serie sobre la gramática del griego koiné. Y en este vídeo vamos a ver una introducción al verbo griego. En cualquier idioma los verbos resultan ser sumamente importantes. Los verbos son palabras que indican acciones o estados, y aquí tenemos dos ejemplos en español. El alumno estudia griego, aquí vemos el verbo que indica una acción. O el libro de texto es bueno, aquí tenemos otro verbo que indica más bien un estado. Si lo piensas un poco, te das cuenta que los verbos son realmente imprescindibles. Sin verbos no hay oraciones. Entonces, en esta lección vamos a empezar nuestro estudio de los verbos griegos. No vamos a introducir todo lo que tenemos que saber acerca de los verbos griegos, ni mucho menos. Pero vamos a tratar más bien unos conceptos básicos para que podamos entender lo que veremos en lecciones posteriores. Entonces, en esta lección vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que los verbos griegos tienen conjugaciones, igual que los verbos en español. Vamos a ver que cambian sus formas según la persona, según el número y según la voz, ¿vale? Los verbos tienen conjugaciones. También veremos que, al igual que el español, los verbos griegos aparecen en modos diferentes, ¿vale? El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Y finalmente veremos un concepto muy importante en cuanto a nuestra comprensión del verbo griego. Y ese concepto es el aspecto verbal, el tema del aspecto verbal. Lo vamos a comentar con cierto detalle para que podamos entender este concepto tan importante. Empecemos hablando de las flexiones del verbo griego. Los verbos griegos cambian de forma añadiendo prefijos, sufijos y algunos elementos más, incluso para indicar matices de significado. Entonces, para poder leer bien el griego, tenemos que primero aprender a reconocer los verbos en las oraciones. Pero una vez identificado un verbo, tenemos que analizarlo según sus flexiones, según los aspectos morfológicos, su forma, porque estas flexiones indican su significado y su función en la frase. Entonces, vamos a ver los cambios morfológicos, las flexiones. Pues en primer lugar, vemos que los verbos griegos cambian de forma según la persona que es el sujeto de la oración. Y persona puede haber primera persona, segunda persona y tercera persona. Y aquí tenemos un ejemplo del verbo. Este verbo luo, se pronuncia luo, es el verbo que usaremos para la mayoría de los paradigmas que veremos para los verbos griegos, porque es un verbo muy irregular. Entonces, aquí tenemos en singular, primera persona, las formas de primera persona, de la segunda persona y de la tercera persona. Luo, lueis, luei. Y el significado de luo es desatar. Entonces, en primera persona, luo se traduce al español, o una de las maneras de traducirlo es desato. Yo desato. Lueis, desatas. Tú desatas. Luei, él o ella desata. Vale, igual que en el español, el sujeto del verbo
es implícito en la forma del verbo. Si digo desato, sabes que el sujeto es primera persona singular, yo desato. Lo mismo, si leemos luo, esta forma, sabemos que el sujeto es primera persona singular. Como siempre, en español, en griego también, tiene que haber acuerdo entre el sujeto y la forma del verbo. Ahora, un detalle que ya hemos dicho, que el sujeto, que por cierto, el sujeto es aquello que lleva a cabo la acción del verbo. El verbo griego, como el español, tenemos el sujeto implícito en la forma. Ahora bien, también podemos usar el pronombre correspondiente y en este caso, yo desato, podemos poner el pronombre en español, y en griego también, ego luo. Es como diríamos yo desato en griego. Cuando aparece el pronombre, igual que en español, como no es necesario, como sujeto ya es implícito en esta forma del verbo, si aparece el pronombre es o bien para aclarar alguna ambigüedad, o para aclarar quién es el sujeto, o para dar énfasis. Yo desato, ego luo, yo desato, tú no desatas, yo desato. Entonces, este matiz del pronombre como sujeto cuando aparece para aclarar ambigüedad o para dar énfasis, esto es significativo. Siguiente detalle en cuanto a las flexiones verbales, el número. El verbo principal corresponde con el sujeto, ya lo hemos dicho, corresponde con el sujeto de la oración en persona, ¿vale? Primera, segunda, tercera, pero también en número, singular o plural. Aquí tenemos un ejemplo, luo, que es primera persona singular, desato. La forma de primera persona plural es luomen, desatamos. Igual que en español, cambiamos la terminación de la forma verbal para indicar el número. Primera persona singular, luo, primera persona plural, luomen. Entonces también tenemos que hablar de la voz, de los verbos. La voz del verbo indica la relación entre el sujeto y la acción verbal. La voz indica esta relación. Las voces, en español hablamos de la voz activa, la voz pasiva, y estas voces también existen en griego. Luego hay también en griego lo que se llama la voz media, que vamos a explicar en una lección posterior, pero hay esas tres voces en griego. Aquí tenemos dos ejemplos, un ejemplo de la voz activa y un ejemplo de la voz pasiva. Primer ejemplo, Dios resucita a los muertos, y la forma del verbo griego es egeire. Dios resucita. La voz activa, el sujeto realiza la acción indicada por el verbo. Es Dios, el sujeto, resucita a los muertos. En este siguiente ejemplo tenemos un verbo de la voz pasiva. Los muertos son resucitados por Dios. Y aquí el sujeto, que son los muertos, recibe la acción indicada por el verbo. Los muertos son resucitados por Dios. Dios es el agente que los resucita. Y fíjate que la forma verbal cambia. Egeirontai. La forma de la voz activa es egeire. Y la forma de la voz pasiva es egeirontai. Este cambio de forma, como vemos aquí, indica un cambio de voz.
Bien, pasamos a comentar el tema de los tiempos verbales. En griego hay 6 tiempos verbales. El presente, imperfecto, el futuro, el auristo, el perfecto y el pluscuamperfecto. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema terminológico, porque cuando usamos el término tiempo, ¿vale? Los tiempos verbales, nos hace pensar en primer lugar de la cronología. ¿Cuándo ocurre una acción? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿O en el futuro? No obstante, en la gramática griega, la palabra tiempo, con referencia a los verbos, no se refiere exclusivamente a la cronología, sino más bien a la forma verbal. Tenemos que acostumbrarnos a pensar así. Cuando hablamos del tiempo del verbo, no estamos necesariamente refiriéndonos a la cronología, sino a la forma del verbo. El verbo griego puede tomar 6 formas diferentes y son estas formas que están aquí en esta lista. Por ejemplo, un ejemplo sería un verbo auristo. Cuando pensamos en el tiempo auristo, solemos pensar en alguna acción en el pasado. Y lo cierto es que un verbo auristo, normalmente nos habla de una acción en el pasado, pero no siempre. Es sobre todo cuando salimos de un modo, el indicativo, y pasamos a otro, hablaremos de los modos en un momento, el auristo pierde sus connotaciones cronológicas. Entonces esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Lo que las formas de los tiempos indican primariamente son los aspectos de los verbos. ¿Vale? De esto vamos a hablar más en un momento. Por ahora, lo que nos tiene que quedar claro son estas 3 cosas. En primer lugar, los tiempos verbales son las formas que los verbos pueden tomar, ¿vale? Los tiempos se asocian con la cronología el cuándo en el modo indicativo, pero la cronología de algún verbo se define de manera concreta y clara según el contexto del verbo. Eso es muy importante. Sabremos si la acción del verbo es presente, pasado o futuro, sobre todo por el contexto. Ya hemos mencionado el término modo verbal. Los modos nos hablan de la relación entre la acción verbal y la realidad. En griego hay 4 modos, 3 que son más comunes y uno más que es menos común. Entonces, el modo indicativo, si el verbo aparece en el modo indicativo, eso indica que la acción verbal es real y objetivo. Por ejemplo, aprendo griego. El verbo indicativo que habla de una acción real. Aprendo griego, estoy aprendiendo griego. El subjuntivo. En modo subjuntivo, según este modo, la acción verbal es probable, posible o hipotético. Por ejemplo, si digo, quiero que aprendas griego, estoy deseando que aprendas griego y el aprendizaje es probable o es posible, pero no se ha realizado todavía, por eso empleo el modo subjuntivo. El modo imperativo, en este modo la acción se expresa de forma de mandato o deseo. Tú aprende griego. Y
el modo optativo, que es menos común, pero bueno, debemos saber que existe. En el modo optativo en griego la acción verbal es posible. Ojalá aprenda griego. Hay otras dos formas verbales que quedan por mencionar, que técnicamente no son modos porque no tienen persona ni número. Pero son formas bastante comunes, son importantes. El infinitivo y el participio. El infinitivo es un sustantivo verbal, ¿vale? Y tiene características de un verbo, porque habla de una acción, por eso decimos verbal, pero también puede cumplir funciones de un sustantivo en una oración. Por ejemplo, quiero aprender griego. Aquí tenemos un infinitivo, aprender, que habla de una acción de aprendizaje, pero ocupa el lugar más bien de un sustantivo en la oración. ¿Qué es lo que quiero? Quiero aprender el griego. Entonces, el participio también es una forma verbal. Podríamos decir que es un adjetivo verbal porque también habla de una acción, pero ocupa el lugar o la función muchas veces en oraciones de un adjetivo. Por ejemplo, si digo, el griego aprendido hasta ahora, este es un participio en español, aprendido, pero sí que habla de una acción verbal, de aprender, pero aquí ejerce la función de un adjetivo en esta oración. El griego, ¿qué griego? El griego aprendido hasta ahora. Pasamos ahora a hablar de este tema tan importante que es el aspecto verbal. Es un concepto que resulta ser la causa a veces de confusión en el estudio del griego bíblico, pero no tendría que ser así, porque en realidad no es tan complicado. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar según esta categoría, pero los verbos españoles también comunican aspecto, como vamos a ver en los ejemplos a continuación. Bueno, el aspecto verbal tiene que ver con la representación de la acción indicada por el verbo. Refleja cómo el hablante o el escritor percibe la situación de la cual está hablando. Vamos a ver unos ejemplos. En griego hay tres aspectos y a veces la terminología varía entre un libro de gramática griega y otro. Entonces estos términos vienen de griego para Sancho, el libro de texto que mencionamos en el vídeo introductorio. Si estás usando otro libro de texto, pues quizás la terminología difiere, pero los conceptos son los mismos. Entonces, el primer aspecto verbal a veces se llama el aspecto imperfecto. Se podría llamar también el aspecto interno o progresivo. Y según este aspecto se asocia con las formas del presente y del imperfecto, de los verbos griegos, y la acción representada por estas formas puede concebirse como un proceso en curso, una acción habitual o repetida. Por ejemplo, estoy estudiando, presente, o en pasado es el imperfecto, estaba estudiando. Estas formas verbales en griego dan la idea de una acción en curso, una progresión. Estoy estudiando, estaba estudiando. Pasamos al siguiente aspecto y percibimos una diferencia. Este aspecto segundo se llama indefinido o a veces externo o sumario. Y este aspecto muchas veces es el tiempo aoristo. Según la forma del aoristo, la acción verbal se concibe de forma simple o indefinida, sin referencia a su desarrollo,
duración o finalización. Por ejemplo, si digo, estudié, ayer estudié, no hago referencia a si estudié mucho o poco, o durante un tiempo de manera repetida o habitual. No, simplemente afirmo haber estudiado. Entonces este aspecto es un poco como quizás una fotografía de una persona que está en las montañas, ¿vale? Estuve en la montaña, sin hablar de progresión o de acción habitual o repetida, simplemente afirmar de manera resumida, estuve en la montaña. Y hay un tercer aspecto que a veces se llama perfectivo, se podría llamar también estativo. Y en los tiempos, este aspecto se relaciona con los tiempos perfecto y pluscuamperfecto. En esos tiempos la acción verbal se muestra como algo realizado ya en el pasado, una acción del pasado, terminada en el pasado, que tiene cierta relevancia o cierto afecto que perdura en el presente. Se refiere a quizás un estado continuo. Por ejemplo, si digo, he estudiado, por lo tanto, ahora estoy preparado para el examen. O, no sé, anteayer había estudiado para el examen de ayer. Entonces, este aspecto tiene que ver con una acción cumplida en el pasado que tiene consecuencias en el presente. Bueno, seguiremos hablando del tema del aspecto verbal a lo largo de las lecciones sobre los verbos. Pero para repasar, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Y eso es importante. Hemos visto en primer lugar que el tiempo verbal tiene referencia a la forma del verbo, ¿vale? Hemos visto también que el tiempo no siempre se refiere a la cronología, ¿vale? No siempre, muchas veces sí, pero no siempre. Y en tercer lugar, que el tiempo verbal tiene connotaciones aspectuales. Eso es importante. Y esas connotaciones nos hablan de la representación de la acción en cuestión, como un progreso, como un simple afirmación de un hecho, o un hecho completo en el pasado con relevancia en el presente. Podemos clasificar los verbos griegos según dos categorías: verbos predicativos y verbos copulativos. Los predicativos hablan de una acción y pueden ser transitivos o intransitivos. Los verbos transitivos llevan un complemento directo. Si digo, por ejemplo, Andrés chuta el balón. El verbo es chutar y el balón es el complemento directo. Pero hay también verbos intransitivos que no llevan complemento directo. Por ejemplo, Andrés corre. El verbo correr en esta oración no lleva complemento directo. Entonces es intransitivo. Luego hay verbos copulativos, que son los verbos tipo ser, estar, parecer, en español, que conectan el sujeto con un predicado nominal, un atributo, ¿vale? Son verbos copulativos que conectan el sujeto con el predicado. La morfología del verbo. Aquí vamos a hablar de los diferentes elementos que las formas verbales tienen. ¿Qué es lo que compone una forma verbal? Para empezar, hablamos del tema verbal. El tema verbal es, digamos, el núcleo
el núcleo de letras que no cambia. Más o menos estamos hablando de lo que podríamos decir es la raíz de la palabra. Cuando se añade prefijos y sufijos, estas letras no cambian. Y este núcleo conlleva el significado del verbo. Por ejemplo, canto, cantas, canta, etc. En esta conjugación, aquí diríamos que el tema verbal es esto, las letras que no cambian, cant, 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 a lo largo de la conjugación. Cambian las terminaciones, pero estas letras no. Tema verbal, y ese tema verbal conlleva el significado del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 formas del verbo luo, en el presente, en el futuro y el auristo. Y si te fijas, estas letras lu, lambda, upsilon, no cambian, a pesar de añadir otros elementos, ¿vale? Al tema, el tema en sí no cambia y el tema conlleva el significado. El tema temporal es una forma un poco más, muchas veces, extensa. Si el tema verbal es la forma más básica del verbo en todos sus tiempos, el tema temporal es su forma, ¿vale? Forma en una conjugación concreta. Muchas veces es un poco más largo que el tema verbal porque se añade algún que otro elemento morfológico, aunque no siempre. Pero bueno, ¿qué hemos dicho? Esta es la forma del tiempo futuro del verbo luo, luso. Y podemos ver que aparece el tema verbal, lu, raíz más o menos, ¿verdad? Que conlleva el significado léxico del verbo, pero se añade una sigma que indica que pasamos a la forma futura del verbo. Y en la conjugación, lusó, luséis, lusé, una conjugación que vais a aprender, sí que cambian las desinencias, pero estas 3 letras, lus, no cambian a lo largo de la conjugación. Entonces aquí tenemos el tema temporal. En algún tiempo son las letras de las formas que no cambian a lo largo de la conjugación. La vocal temática, vamos a ver ejemplos de vocales temáticas en lecciones posteriores. Pues simplemente en algunos tiempos aparece una vocal que sirve para unir el tema temporal que acabamos de comentar y las desinencias. Por ejemplo, nosotros desatamos, si quiero decir nosotros desatamos, lu, o, men. Lu es el tema verbal, men es la desinencia, es la terminación de primera persona plural, nosotros, y hay una vocal que une el tema y la desinencia, que es una omicron. Entonces la forma es así, luomen. Esa omicron es lo que llamamos una vocal temática. Las desinencias personales son los morfemas que indican la voz, persona y número. Por ejemplo, aquí tenemos el paradigma del verbo luo en el presente activo indicativo. Y vamos a aprender bien este paradigma. Pero lo que quiero que veas aquí es que tenemos el tema temporal, lu, estas letras que no cambian a lo largo de la conjugación, ¿vale? Vocales temáticas, que es epsilon o omicron, pero luego tenemos estas desinencias. Aquí la sigma, la iota, men, te. Aquí una desinencia que cambia un poco según la combinación de letras, pero estas terminaciones, lo que aparece al final,
indican la voz, la persona y el número. ¿Vale? La diferencia entre luo, yo desato, primera persona singular, y luomen, primera persona plural, nosotros desatamos. Esta diferencia se indica por la desinencia. Casi ya estamos. Comentamos dos cositas más. La forma léxica, eso es un término que usaremos para hablar de la forma de las palabras que aparecen en el diccionario o el léxico. Cuando buscamos una palabra en el diccionario, buscamos la forma léxica. En español la forma léxica es infinitivo. Buscamos cantar en el diccionario español. Pero en el diccionario griego buscamos la forma primera persona singular del presente. Presente activo indicativo. Primera persona singular. Es la forma léxica. Si busco este verbo luo, esta es la forma que buscaría en el diccionario y me daría las definiciones o las acepciones posibles. En este caso, una sería desatar. Entonces, para ir concluyendo el análisis del verbo, como hemos dicho, que tenemos que primero aprender a reconocer los verbos en las oraciones, pero tenemos que luego analizarlos, identificar su forma para luego entender su función en la oración y su significado. Debemos poder identificar el tiempo, voz, modo, persona, número y también la forma léxica, lo que acabamos de decir. Entonces, por ejemplo, si me topo con esta forma, luo, a la hora de analizarlo, digo, es presente, activo, indicativo, primera persona singular de luo. O si fuera luomen, diría presente, activo, indicativo, primera persona plural, no de luomen, sino de luo, porque esta es la forma que aparece en el diccionario. Y este análisis, tenemos que saber decirlo, y en las tareas, en los deberes y demás, vale la pena abreviar estos elementos, y se puede abreviar así, por ejemplo, presente, activo, indicativo, primera persona singular de luo. Es una manera de abreviar nuestro análisis. Bien, para concluir, recalcar que sin verbos no hay oraciones. Los verbos son imprescindibles, son como el motor que impulsa adelante el discurso. Son sumamente importantes para la interpretación del Nuevo Testamento. Y como no hay ninguna correspondencia exacta entre los verbos españoles y los verbos griegos, ¿vale? No son iguales. Sí que hay elementos paralelos y ciertas correspondencias que nos ayudan a entender los verbos griegos, pero como no son iguales, es necesario estudiar los verbos griegos dentro de su propio idioma para poder entenderlos según sus propios contextos, sus propios términos. Así que ánimos en tu estudio del verbo griego.